Una viuda con 6 hijos entró en una iglesia podrida, buscando refugio, y encontró algo que ningún creyente se atrevería a imaginar. Debajo del altar roto, una luz extraña latía, como si alguien, o algo, aún estuviera allí abajo. «No toques eso, eso es cosa de otro mundo», susurró uno de los hijos temblando. Pero ella se arrodilló y arrancó la tabla con sus propias manos. Y lo que brilló allí abajo era tan sagrado como peligroso. Déjame en los comentarios, ¿tú crees en alguna religión? Espero tu respuesta. El sol de marzo estaba alto cuando Mariana descendió de la carreta vieja que la había traído hasta allí. Era el año de 1847, y el polvo del camino se pegaba al vestido negro de luto que usaba desde hacía 6 meses. A sus pies un bulto de tela con todas las posesiones que le quedaban de una vida entera. Tenía 28 años, era viuda, no tenía hijos ni familia que la quisiera de vuelta. En esa provincia de São Paulo, en ese Brasil de mediados de siglo, una mujer sola no valía nada. El aire era pesado, denso, y el silencio de la selva la recibió como un muro. El hombre de la carreta ni siquiera esperó a que se acomodara. Apenas ella bajó el bulto, él giró los caballos, ansioso por regresar a la civilización. Ella se quedó sola, observando cómo la nube de polvo se alejaba, llevándose el último rastro del mundo que conocía. Su marido, Joaquim, había muerto de fiebre amarilla. La enfermedad lo devoró en una semana, una agonía de delirios y vómito negro que Mariana cuidó sola, limpiando su frente, sosteniendo sus manos, hasta el último suspiro. Pero cuando Joaquim se fue, descubrió la verdad brutal. No había dejado nada más que deudas. Deudas con comerciantes, con hacendados, incluso con la iglesia. Los acreedores no esperaron. Llegaron como cuervos, con ojos fríos y manos rápidas, arrancando de su vida los pocos vestigios de felicidad que le quedaban. Se llevaron la casa en la villa, los muebles que ella misma había bordado, las panelas de cobre que eran de su madre. En menos de 2 semanas, Mariana se vio en la calle, sin nada. Durmió en la casa de una vecina por caridad, pero la caridad tenía un precio. Las miradas de los maridos se demoraban demasiado, y las esposas comenzaron a cerrar sus puertas, susurrando sobre la amenaza de una mujer joven, bonita y sola. La piedad se convirtió en sospecha, la sospecha en rechazo. Buscó a su familia. Sus padres habían muerto años atrás. Sus 2 hermanos, que se habían mudado a Río de Janeiro en busca de fortuna, le respondieron con una carta seca. No tenían condiciones de recibirla. Cada uno debía cuidar de sí mismo. Fue entonces, en su punto más bajo, que el abogado la encontró. Un hombre flaco, con gafas redondas y un traje negro raído, le habló de una propiedad olvidada. Joaquim, antes de morir, había heredado un pequeño terreno de un tío distante que nunca conoció. Era una casa en medio de la nada, a 3 días a caballo de la villa, encajada en la mata cerrada. El abogado fue honesto, nadie quería ese lugar. Estaba abandonado hacía más de 10 años. El terreno era improductivo y la ubicación era lo peor de todo. Aislada, peligrosa, rodeada de selva densa donde habitaban onzas y serpientes. Le contó que varios ocupantes anteriores habían intentado vivir allí y todos habían desistido, huyendo de la soledad o del miedo. Uno de ellos, según los rumores, simplemente desapareció, pero era todo lo que Mariana tenía. Y cuando no tienes nada, lo imposible se convierte en tu única opción. Aceptó, preparó su bulto, 2 mudas de ropa, una falda rasgada, un chal de lana, la panela de hierro que una vecina le dio por lástima, un cuchillo de cocina con el mango roto, y la pequeña imagen de Nuestra Señora que había logrado esconder. Era el equipaje de una náufraga. El viaje fue una tortura silenciosa. El hombre de la carreta, contratado por el abogado, no dijo una palabra. Los caminos de tierra se estrecharon hasta convertirse en veredas. Los árboles formaban un túnel verde que bloqueaba el sol. El aire se volvió húmedo, pesado, lleno de sonidos desconocidos. Mariana sintió una opresión en el pecho. Cada kilómetro era un clavo más en el ataúd de su vida anterior. Miró hacia atrás, viendo la última cerca desaparecer, el último signo de que los seres humanos vivían por allí.
Estaba entrando en un exilio del que quizás nunca regresaría. Al tercer día, el hombre detuvo la carreta y señaló una construcción casi invisible entre los árboles. «Es ahí». Mariana descendió, agarró su bulto. Antes de que pudiera agradecer, el hombre ya estaba dando la vuelta, apurando al caballo, huyendo de allí como si el diablo le pisara los talones. Y entonces Mariana quedó sola, completamente sola. El silencio no era silencio, era el sonido de la floresta viva. Pájaros gritando, algo arrastrándose entre las hojas secas, el viento haciendo crujir los árboles. Se giró para mirar su nuevo hogar, y el corazón se le apretó aún más. La casa era un esqueleto. Madera grisácea, podrida por el moho, erguida sobre pilotes de casi 1 metro de altura. La maleza crecía tan alta que cubría parte de los pilotes. Las tablas de las paredes estaban sueltas, creando grietas por donde el viento silbaba. El techo de paja tenía agujeros enormes. La puerta de entrada colgaba torcida de una sola bisagra oxidada. Subió los 3 escalones de madera podrida con cuidado, probando cada uno. Empujó la puerta. El chirrido fue un grito agudo que ecoó por la mata, un lamento metálico que hizo que los pájaros levantaran el vuelo. Por dentro era peor. Un solo cuarto principal que servía de sala y cocina. Una mesita caída en un rincón, un fogón de barro rajado. En el fondo, un cuarto minúsculo con solo el estrado de madera de una cama. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, telarañas que colgaban como decoraciones macabras, y un olor penetrante a mojo, a madera podrida, a abandono. Mariana soltó su bulto en el suelo y se sentó en el estrado. Y por primera vez desde que Joaquín murió lloró. Lloró alto, porque no había nadie para oírla. Pero las lágrimas se secaron. Porque las lágrimas no construyen, no limpian, no llenan estómagos vacíos. Mariana entendió que allí, o luchaba o moría. No había medio termo. Nadie vendría a salvarla. Se levantó y empezó a trabajar. Barrió el suelo de tierra, limpió las telarañas, aseguró la puerta como pudo. La noche llegó rápido, una oscuridad absoluta, negra. Encendió su único trozo de vela, comió pan seco, bebió agua del riachuelo cercano. Se acostó en el estrado duro cubierta con el cobertor fino, pero el sueño no venía. Cada sonido la hacía saltar. Y entonces lo oyó. Un sonido diferente, un arrastrar pesado, viniendo de debajo de la casa. Y luego un gruñido, bajo, gutural, un sonido que le heló la sangre. Mariana se quedó helada, el cuchillo temblando en su mano. El sonido había venido de allí, justo debajo de sus pies. El suelo de madera podrida vibró levemente con la resonancia gutural. Apretó el mango del cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La vela, un pequeño trozo, parpadeaba sobre el suelo, arrojando sombras danzantes que convertían el cuarto en una cueva de pesadillas. El silencio que siguió al gruñido fue peor que el propio sonido. Era un silencio expectante, un silencio que escuchaba. Ella contuvo la respiración, sus oídos forzándose para captar el más mínimo movimiento. La casa entera parecía haberse detenido, esperando la siguiente respiración de la bestia. No durmió esa noche. Se quedó sentada, rígida, con la espalda contra la pared húmeda, el cuchillo apuntando a la oscuridad. Cada sonido de la selva era una tortura. El viento silbando por las grietas sonaba como un siseo. Las ramas arañando el techo de paja eran garras, y debajo de ella, el silencio se sentía pesado, vivo. El suelo ya no era un soporte, era la tapa de un ataúd. Se imaginaba ojos brillantes en la oscuridad bajo sus pies, garras probando la madera. El miedo era tan físico que le costaba respirar, un frío que no venía del aire, sino de la tierra. Pasaron horas. Quizás fue cerca de la madrugada cuando el sonido regresó. No fue el gruñido. Fue el arrastrar, un movimiento pesado, lento, laborioso. Escuchó el roce de un cuerpo grande contra la tierra seca y los pilotes. No era el movimiento ágil de un cazador. Sonaba difícil, como si la criatura estuviera haciendo un esfuerzo inmenso para moverse solo unos centímetros. Este detalle no la calmó, la confundió. ¿Estaba herida
¿O estaba construyendo una madriguera? La incertidumbre era un veneno que paralizaba su mente, dejándola atrapada entre el terror y una extraña, incipiente curiosidad. Entonces, un nuevo sonido se unió al arrastrar. Una respiración, pesada, irregular, casi un jadeo. Era un sonido húmedo, áspero, como el de un fuelle roto. La criatura, lo que fuera, estaba respirando con dificultad. El gruñido había sido una amenaza, pero esta respiración era diferente. Sonaba a agotamiento, a un esfuerzo sobrehumano. Mariana apoyó la oreja en el suelo de madera, sintiendo la vibración de esa respiración dificultosa. El miedo seguía allí, pero ahora estaba teñido de algo más, una sensación de patetismo. La bestia bajo su casa estaba sufriendo. ¿Qué era? Su mente corría. Una onza, demasiado grande, un cerdo salvaje, un tapir, pero el gruñido había sido demasiado profundo, demasiado felino. Pensó en huir. Salir corriendo de la cabaña hacia la oscuridad de la selva. Pero ¿hacia dónde? Afuera era el territorio de lo desconocido, de las serpientes, de la noche sin refugio. Irónicamente, esta cabaña podrida, que compartía con una bestia, era la única protección que tenía contra la inmensidad de la mata. Estaba atrapada con ella. La casa era una jaula para ambas. La espera del amanecer fue la agonía más larga de su vida. Observó cómo la oscuridad en las grietas de la pared pasaba de un negro absoluto a un gris enfermizo. Cuando los primeros rayos de sol finalmente atravesaron el techo agujereado, iluminando el polvo del aire, fue como si un hechizo se hubiera roto. Los sonidos de abajo cesaron por completo. La selva afuera despertó con el canto de los pájaros. Mariana sintió que el cuerpo le pesaba 1000 kilos, el agotamiento golpeándola de repente. Había sobrevivido a la primera noche. Se obligó a levantarse, sus extremidades entumecidas por la tensión. Salió de la casa. El aire fresco de la mañana le golpeó la cara, pero no se sentía limpio. Caminó alrededor de la cabaña, inspeccionando los pilotes. El espacio debajo era un pozo de sombras. La maleza crecía densa, ocultando las entradas. Se agachó, forzando la vista, pero no podía ver nada. No había huellas claras en la tierra húmeda cerca de las aberturas, nada que le dijera qué era o si se había ido. Solo la oscuridad y el silencio. La duda comenzó a filtrarse. ¿Realmente lo había imaginado? El cansancio extremo del viaje, el miedo a la soledad, los sonidos extraños de una casa vieja. Su mente, desesperada por alivio, intentó convencerla de que había sido una pesadilla vívida. El viento en los pilotes, una rama arrastrándose. Trató de aferrarse a esa idea. Necesitaba que fuera mentira para poder seguir, para poder hervir agua, para poder vivir. Pero en el fondo de su estómago, una piedra fría de certeza le decía que no era su imaginación. Pasó el día en un estado de alerta febril. Intentó establecer una rutina para combatir el miedo. Fue al riachuelo, pero esta vez no se alejó más de lo necesario. Cada segundo miraba por encima del hombro. Volvió y trató de reparar el techo de paja, pero sus manos temblaban. Sus ojos no dejaban de mirar hacia el suelo. Las tablas de madera bajo sus pies ya no eran un soporte sólido. Eran una delgada membrana, la piel que la separaba de un misterio aterrador que esperaba la noche para despertar. La noche volvió, y la oscuridad cayó como un manto pesado. Mariana no encendió la vela. Prefirió la oscuridad para poder escuchar mejor. El terror regresó, más agudo, más frío, y el sonido comenzó casi inmediatamente después del atardecer, el arrastrar, más cerca, justo debajo de donde ella estaba sentada, y entonces el nuevo sonido, un gemido. Bajo, prolongado, un sonido de dolor puro y absoluto. No era una amenaza, era un lamento. Lo que fuera que estaba allí abajo estaba terriblemente herido, y estaba sufriendo. El gemido lo cambió todo. Un gruñido es una amenaza, te prepara para la lucha, para la huida. Pero un gemido es una súplica. Rompió la barrera del terror y tocó algo mucho más profundo en Mariana, la compasión. El sonido que venía de abajo no era el de un depredador acechando, era el de una criatura en agonía. Se quedó quieta en el catre,
el cuchillo inútil en su regazo. ¿Cómo podía defenderse de algo que sonaba tan roto como ella? El miedo no se había ido, pero ahora estaba mezclado con una piedad horrible. Estaba atrapada, no con un monstruo, sino con un moribundo, y el sonido de su sufrimiento era un eco del suyo propio. Mariana se encontró en una encrucijada imposible. Una parte de ella, la parte animal que solo quería sobrevivir, le gritaba que huyera, que tapiara las grietas, que ignorara el sonido hasta que cesara, lo que significaría la muerte de la criatura. Pero la otra parte, la mujer que había sostenido la mano de Joaquín mientras la fiebre lo consumía, reconocía esos sonidos, conocía el lenguaje del dolor, sabía lo que era estar abandonado y sufriendo. Ignorar ese gemido se sentía como una traición, no solo al animal, sino a su propia humanidad. La casa se había convertido en una tumba compartida, y ella era la única testigo. Pasó otro día en un estado de tormento. Trató de salir a buscar agua, de reforzar las paredes, pero el sonido la perseguía. Incluso cuando el animal estaba en silencio, ella podía oír el eco del gemido en su mente. La selva vibrante y ruidosa del exterior no podía ahogar el sufrimiento silencioso que ocurría justo bajo sus pies. Se dio cuenta de que el aislamiento de la casa ya no era su mayor problema. El problema era la compañía. Estaba íntimamente conectada a un ser que sufría, y esa conexión era insoportable. No podía vivir así, escuchando pasivamente cómo la vida se extinguía tan cerca. La tercera noche fue la peor. El gemido se volvió más débil, pero más constante. Era un lamento bajo y quejumbroso que apenas cesaba. El sonido del arrastrar se había detenido casi por completo. La criatura parecía demasiado débil para moverse. Mariana se sentó en la oscuridad, sin vela, sus manos apretadas en puños. Cada quejido que subía por las tablas del suelo era una aguja clavándose en su conciencia. Esto era peor que el miedo. El miedo te mantiene vivo, te da adrenalina. Esto era diferente. Esto era una vigilia fúnebre. Estaba escuchando a algo morir, lentamente, dolorosamente. Ella, que había sido descartada por la sociedad, ahora estaba haciendo lo mismo con otra criatura. Ella, que había sido abandonada por su familia, ahora estaba abandonando a este ser a su suerte. El paralelismo era cruel y evidente. La bestia bajo el suelo no era diferente a ella. Ambos habían sido dejados atrás en un lugar donde nadie más quería estar. Ambos estaban heridos, uno en el cuerpo, el otro en el alma, y ambos estaban completamente solos. Mariana se dio cuenta de que no podía ser la clase de persona que simplemente escucha a otro ser morir y no hace nada. La incertidumbre la estaba matando tanto como el miedo. No podía pasar una noche más escuchando ese lamento. ¿Y si era algo pequeño? ¿Y si era algo que podía ayudar? ¿O era algo que en su agonía podría derribar el suelo y llevársela con él? No saberlo era una forma de locura. Tenía que ver, tenía que saber con qué estaba compartiendo ese espacio. La decisión se formó en su mente, no por valor, sino por pura necesidad. Ya no podía vivir en la oscuridad, ni literal ni figurativamente. Al amanecer, lo enfrentaría. Esperó a que el sol estuviera en su punto más alto, el mediodía. Era el momento en que la luz era más fuerte y las sombras más cortas. Necesitaba toda la visibilidad posible. Su corazón latía con una fuerza sorda, un tambor de guerra contra sus costillas. Esto era una locura. Estaba a punto de buscar voluntariamente a la criatura que le había helado la sangre, pero la alternativa, sentarse y esperar a que la muerte llegara por debajo del suelo, era impensable. No podía ser una cobarde. Ya lo había perdido todo. No se perdería a sí misma. Buscó en la cabaña algo que le sirviera. Encontró un palo largo y grueso, quizás parte de la mesa rota. En un rincón halló un trapo viejo y una pequeña lata casi vacía con restos de aceite de lámpara. Sus manos temblaban mientras ataba el trapo a la punta del palo. Era una antorcha improvisada, patética, pero era lo único que tenía. Se sintió como una guerrera ridícula, preparándose para una batalla imposible con armas rotas. Pero era su única opción para llevar luz a la oscuridad que la atormentaba. Agarró el cuchillo de cocina en una mano y la antorcha apagada en la otra. Salió de la cabaña. El sol del mediodía era cegador, caliente.
El mundo exterior parecía normal, indiferente a la escena de terror que se desarrollaba bajo la casa. Respiró hondo, el aire caliente llenando sus pulmones, y caminó hacia el costado de la cabaña, hacia el espacio oscuro entre los pilotes y la tierra. La maleza ocultaba la entrada, como una cortina que esconde un secreto terrible. Tuvo que arrancar las enredaderas para crear una abertura lo suficientemente grande. Se arrodilló frente al hueco. El corazón le golpeaba en los oídos. La boca estaba seca. Cada parte de su cuerpo le gritaba que volviera, que no lo hiciera, pero continuó. Se inclinó, su rostro cerca de la tierra húmeda, y entonces lo olió. No era solo el olor a moho y madera podrida, era un olor nuevo, un olor cobrizo, metálico, el olor de la sangre seca, y debajo de eso, un hedor dulce y pútrido, el olor de la carne infectada. La criatura no solo estaba herida, estaba pudriéndose viva. El olor confirmó sus peores miedos. Era el hedor de la muerte, pero de una muerte lenta y supurante. Mariana sintió que el estómago se le revolvía, pero retroceder ya no era una opción. El no saber era una tortura, pero este olor era una certeza que exigía una acción. Encendió la antorcha improvisada. El trapo empapado en aceite tardó en prender, soltando un humo negro y espeso antes de que la llama cobrara vida, una pequeña y valiente luz amarilla en la opresiva luz del sol. Sostuvo el cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos perdieron el color. Era el momento. O enfrentaba lo que había debajo, o esta casa la consumiría en su propia locura y miedo. Se acostó boca abajo sobre la tierra húmeda, sintiendo el frío en su vientre a pesar del calor del día. El acto de bajar al nivel del suelo se sintió como una rendición, como si estuviera entrando en una tumba. Empujó la antorcha en el hueco oscuro. La luz temblorosa danzó, revelando primero la tierra compactada, los gruesos pilotes de madera cubiertos de moho y telarañas. El aire allí abajo era viciado, inmóvil. Su brazo temblaba violentamente, extendido en la oscuridad, ofreciendo su única luz al misterio. Cada parte de su cuerpo le gritaba que retrocediera, que dejara que la oscuridad guardara sus secretos. Y entonces la luz encontró algo. 2 círculos brillantes en la oscuridad más profunda. Ojos. Grandes, dorados, que reflejaban la llama con una intensidad hipnótica. Mariana ahogó un grito. El pánico le subió por la garganta como bilis. Su primer instinto fue tirar la antorcha y correr. Eran los ojos de un depredador. Pero los ojos no se movieron, no parpadearon. Simplemente la observaron, fijos, desde el fondo del escondite. El miedo la paralizó por un segundo, pero la criatura permaneció inmóvil, y esta quietud fue lo que la hizo sostener la luz un segundo más. Obligó a su brazo tembloroso a avanzar unos centímetros más. La forma se reveló. No era un cerdo salvaje, no era un tapir. Era una onza parda, un puma, inmenso, fácilmente más grande que ella. El pelaje, de un color marrón grisáceo, estaba opaco y pegado al cuerpo. Pudo ver los músculos poderosos bajo la piel, incluso en su quietud. Era una criatura de fuerza letal, un fantasma de la selva que podría matarla con un solo golpe de su zarpa, un solo mordisco en su cuello. Estaba lo suficientemente cerca como para oler el aliento febril del animal, pero la bestia no estaba en posición de ataque. No estaba agazapada, lista para saltar. Yacía de lado, casi con languidez. Su respiración era superficial, un jadeo corto y rápido que apenas movía su pecho. Los grandes ojos dorados la seguían mirando, pero la luz en ellos era opaca. No había furia, no había amenaza. Mariana, confundida, movió la antorcha siguiendo la línea del cuerpo del animal, buscando entender por qué no la había atacado, por qué solo gemía por la noche, y entonces la luz iluminó la fuente de su agonía. Mariana tuvo que ahogar otro grito, esta vez de horror. Una de las patas traseras del puma estaba atrapada. Una trampa de hierro para osos, oxidada y brutal, se había cerrado sobre su pierna. Los dientes de metal, gruesos como dedos, estaban profundamente hundidos en la carne. Pudo ver el borde dentado del metal desapareciendo en la hinchazón. Era una trampa de cazadores ilegales, olvidada en la selva, y la onza había tenido la mala suerte de encontrarla.
Ya no era un depredador. Era una prisionera, encadenada a la tierra bajo la casa de Mariana. Movió la luz más cerca, hipnotizada por el horror. La herida era peor de lo que podía imaginar. La carne alrededor de la trampa estaba destrozada, desgarrada, de un color negro y rojo oscuro. La sangre seca cubría el pelaje en costras gruesas. En un punto, donde el metal había presionado más, podía ver el brillo húmedo del hueso astillado, y la infección estaba avanzada. Un pus espeso y amarillento supuraba de los bordes de la herida, y era de allí de donde provenía el olor dulce y pútrido que había sentido antes. La onza la miró fijamente mientras la luz iluminaba su tormento, y esa mirada la atravesó hasta el alma. No era la mirada de un depredador a su presa. No era la mirada de un animal salvaje listo para defenderse. Era una mirada de absoluta y pura extenuación, de un dolor que había durado días, quizás semanas. Era una mirada de desesperación total. Era la mirada de un ser que se había rendido, que ya no luchaba, que solo estaba allí, en la oscuridad, esperando que la muerte finalmente llegara y terminara con su sufrimiento. Mariana reconoció esa mirada. Era el mismo vacío que ella había visto en su propio reflejo en el agua del arroyo esa mañana. Era la mirada del abandono total, la mirada de alguien que ha sido dejado atrás por el mundo, sin piedad, sin esperanza. En esa criatura agonizante, Mariana no vio un monstruo, vio un espejo, vio a otra alma que, como ella, había sido descartada por la sociedad y dejada a morir sola en un lugar olvidado. La onza ni siquiera intentó gruñir, solo la miró, como diciendo, «Haz lo que quieras». «Ya estoy muerta». Mariana retrocedió lentamente, muy lentamente, sacando la antorcha del hueco. Su cuerpo temblaba, pero ya no de miedo. Era un temblor diferente, una sacudida de piedad profunda y una terrible comprensión. Volvió a la luz del día, el sol golpeando su rostro, cegándola. Se puso de pie, sucia de tierra, con el olor a infección impregnado en su ropa. Volvió a entrar en la cabaña y se sentó en el suelo de tierra, la antorcha apagándose a su lado. No estaba atrapada con un monstruo. Estaba atrapada con otra víctima. Mariana se quedó sentada en el suelo de tierra, la antorcha apagándose a su lado, la imagen de la herida supurante quemada en su retina. El olor a podredumbre ya no era una sospecha que venía de afuera. Parecía filtrarse por las grietas de la madera, impregnando el aire viciado de la cabaña. Saber qué había allí abajo era infinitamente peor que el misterio. El misterio solo había sido miedo. Esto era una responsabilidad tangible. Estaba compartiendo su único refugio con un ser moribundo. Intentó seguir con sus tareas, hervir agua, barrer el polvo, pero cada movimiento se sentía fútil. ¿Cómo podía ella, una mujer que apenas sobrevivía, hacer algo? La lógica le gritaba que se mantuviera alejada, que dejara que la naturaleza siguiera su curso. Era la ley de la selva. Pero la lógica la había abandonado hacía mucho tiempo, junto con todo lo demás. No podía sacudirse la imagen de esos ojos dorados y agotados. Eran los mismos ojos que ella veía en su propio reflejo en el agua turbia del arroyo. Ojos de alguien que ha sido abandonado, descartado por el mundo. Sus enemigos eran humanos, los acreedores sin piedad, sus hermanos indiferentes, las vecinas que la habían juzgado. La onza no era su enemiga, era otra víctima del mundo cruel, atrapada en una trampa de hierro, mientras ella estaba atrapada en la trampa invisible de su viudez y su pobreza. Ignorarla se sentía como una traición. El resto del día fue una tortura de indecisión. Su instinto de supervivencia le gritaba que era una locura. Acercarse a ese animal, incluso herido, era un suicidio. Tenía garras y colmillos capaces de desgarrarla en segundos. ¿Y si su intento de ayuda era interpretado como una agresión? Moriría allí, sola, desangrada bajo su propia casa, y nadie sabría jamás qué le había pasado. Era un depredador, y ella, débil y sola, era una presa fácil. Debía dejarla morir. Era la única opción sensata. Pero cada vez que llegaba a esa conclusión, el recuerdo del gemido lastimero de la noche anterior volvía a su mente. Cuando el sol comenzó a bajar de nuevo, tiñendo la cabaña de un rojo enfermizo,
Mariana supo que no podía. No podía sentarse a comer su pan seco mientras la criatura moría de sed bajo sus pies. Tomó la única olla de hierro que tenía, la que había rescatado de su vida anterior, y caminó hacia el arroyo. Llenó la olla con agua fresca. El peso del agua se sentía real, una decisión sólida en sus manos. Regresó, el corazón golpeándole el pecho. Esto era una locura. Se arrodilló junto a la abertura, la misma por donde había mirado con la antorcha. «Agua», susurró, su voz temblando. «Te traje agua». Acostada sobre la tierra húmeda, empujó la olla de hierro en la oscuridad. Los ojos dorados estaban allí, fijos en ella, pero parecían más opacos, más débiles por la fiebre. La onza no se movió, solo su respiración pareció acelerarse, un jadeo corto. Estaba demasiado débil para siquiera levantar la cabeza. Mariana buscó un palo largo. Con él, empujó la olla con cuidado, centímetro a centímetro, acercándola al hocico del animal. Su brazo estaba completamente extendido bajo la casa, vulnerable. Si la onza hubiera tenido un último arranque de fuerza, podría haberle destrozado la mano, pero no lo hizo. La bestia pareció entender. Con un esfuerzo que pareció costarle la vida, la gran cabeza se movió. La onza arrastró su cuerpo unos centímetros, un gemido ronco escapando de su pecho. Metió el hocico en el agua y bebió. Bebió con una desesperación que le rompió el corazón a Mariana, lapeando ruidosamente, chapoteando hasta que la olla estuvo casi vacía. Luego, su cabeza cayó pesadamente sobre la tierra, exhausta. Mariana retrocedió, su propio cuerpo temblando por la descarga de adrenalina. Había hecho contacto. Y estaba viva. Esa noche, el silencio bajo la casa fue diferente. Aún había gemidos, pero eran más bajos, interrumpidos por el sonido del agua. Se sintió menos sola. Por primera vez en días, no estaba sola con su miedo. Estaba cuidando de alguien. Al día siguiente, hizo algo aún más arriesgado. Tomó un pedazo de la carne seca que había traído en su bulto. Era su comida. Era parte de sus escasas provisiones. Cortó un trozo y, junto con más agua, lo empujó bajo la casa. La onza olió la carne. Levantó la cabeza, esta vez con un poco más de fuerza. Dudó. El olor humano estaba impregnado en la comida, pero el hambre era más fuerte que la cautela. Con un movimiento rápido, abocó la carne y comenzó a comer, despacio, masticando con dificultad. Mariana observó todo el proceso, acostada en el suelo, fascinada y aterrada. Había creado un vínculo imposible basado en la necesidad mutua y la supervivencia. Pero alimentar a la onza no era suficiente, y Mariana lo sabía. La herida. La trampa. La infección era visible desde donde estaba. La pata estaba hinchada, negra y roja. El olor a podrido era cada vez más fuerte, un miasma de muerte. Si nada se hacía, la onza moriría de septicemia en pocos días, aunque Mariana la alimentara. Alimentarla solo estaba prolongando su agonía. La verdadera decisión, la decisión imposible, estaba ahora frente a ella. Debía liberar al animal de esa trampa de hierro, pero eso significaba acercarse, tocarla. Significaba manipular el mecanismo de metal oxidado, lo que inevitablemente causaría un dolor insoportable a la criatura. Y un animal salvaje, acorralado y en agonía, aunque estuviera débil, era una bomba de tiempo. Era un suicidio. Mariana se levantó y caminó hacia la selva, sus manos temblando. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Entonces recordó la infancia en la hacienda de su padre. Recordó haberlo ayudado a curar caballos heridos, a entablillar las patas de los perros de caza. Recordó las hierbas que usaban. No era mucho, pero era un plan. Regresó a la selva, pero esta vez no como una víctima asustada, sino con un propósito. Sus pies descalzos conocían la tierra húmeda, mientras sus ojos escaneaban el sotobosque, buscando no una salida, sino una solución. Recordó las lecciones de su padre, fragmentos de sabiduría de la infancia que habían yacido dormidos. Él le había enseñado sobre las farmacias del bosque. Sus manos, sucias de tierra, apartaron las hojas podridas y encontraron lo que buscaba.
las hojas ásperas del confrey, perfectas para cicatrizar, la corteza del barbatimao, un arma poderosa contra la infección, y en un claro húmedo la herba de Santa María, que su padre usaba como un analgésico natural para los animales. Recogió todo con una urgencia febril. Volvió a la cabaña. El lugar que había sido su prisión de miedo ahora se transformaba en un precario hospital. Hirvió agua en su única olla de hierro sobre un fuego improvisado afuera. El olor de las hierbas hirviendo se mezclaba extrañamente con el hedor a infección que subía del suelo. Machacó las hojas de confrey hasta obtener una pasta verde y espesa. Preparó un té concentrado y amargo con la herba de Santa María. Cada acción era un rezo, un movimiento desesperado contra la muerte que acechaba tan cerca. Estaba preparando medicinas para un depredador que podía matarla. La locura de la situación era absoluta, pero ella seguía adelante. Su plan era una apuesta peligrosa. Sabía que no podía tocar la trampa sin que la onza la atacara por el dolor. Primero, tenía que intentar sedarla, o al menos mitigar la agonía. Empapó varios trapos limpios, los últimos que le quedaban, en el té analgésico. El líquido oscuro y aromático goteaba entre sus dedos temblorosos. Este era el primer paso. Si la onza lo rechazaba, si interpretaba este acercamiento como una amenaza final, todo habría terminado. Su vida dependía de la reacción de una bestia salvaje y febril. Con el corazón latiéndole en la garganta, se arrastró de nuevo bajo la casa. La onza estaba allí, sus ojos dorados más opacos que antes, el cuerpo temblando por la fiebre. «Calma», susurró Mariana, su propia voz un sonido extraño en la quietud. Se acercó más de lo que nunca se había atrevido. Extendió la mano lentamente, ofreciendo el trapo empapado. El olor de la hierba amarga se mezcló con el olor de la sangre. La onza olfateó el trapo, su nariz negra temblando. Siseó débilmente, mostrando los colmillos, pero estaba demasiado débil para retroceder. Mariana empujó el trapo un poco más hasta que rozó el hocico del animal. La onza, quizás por instinto, quizás por la desesperación de la sed y el dolor, lamió el trapo. Probó el líquido amargo. Dudó, pero luego lamió de nuevo, bebiendo el té directamente de la tela. Mariana se quedó inmóvil, su mano a centímetros de la boca del depredador, alimentándolo con el analgésico. Fue el momento más largo y tenso de su vida. Estaba ofreciendo piedad, pero también estaba completamente vulnerable. El animal bebió hasta que el trapo estuvo casi seco. Esperó. No se atrevía a moverse. Vio cómo la respiración de la onza, que había sido un jadeo rápido y superficial, comenzaba a hacerse más lenta, más profunda. Los ojos dorados, que habían estado abiertos por el pánico y el dolor, comenzaron a entrecerrarse. Los músculos del cuello del animal, que habían estado tensos como cuerdas de acero, parecieron relajarse una fracción. El analgésico estaba funcionando. No estaba dormida, ni mucho menos, pero el filo de su agonía se había atenuado. Era ahora o nunca. Con un coraje que no sabía que poseía, Mariana hizo el movimiento más peligroso de su vida. Se arrastró más adentro, pasando junto a la cabeza masiva del animal, ignorando el instinto que le gritaba que estaba demasiado cerca. Se movió hacia la parte trasera, hacia la pata herida y la trampa. Podía oír el retumbar bajo en el pecho de la onza, un gruñido de advertencia, pero estaba drogado y confundido. Ella estaba ahora al alcance de sus garras delanteras y de su pata trasera sana. Un solo movimiento en falso la destrozaría. Sus manos temblorosas tocaron el metal. Estaba frío, húmedo por el pus y la sangre, y terriblemente sólido. La pata de la onza estaba hinchada y caliente como el fuego. El contraste la hizo estremecer. La onza sintió el contacto, y su cuerpo se tensó al instante. El gruñido se hizo más fuerte. «Shh, calma, voy a ayudarte», susurró Mariana, su voz quebrada por el terror. Su propia vida y la del animal pendían de un hilo en ese espacio oscuro y maloliente. Localizó el mecanismo de liberación. Era una barra de metal pesada, oxidada, que mantenía la tensión de las mandíbulas de hierro. Trató de moverla con las manos, pero estaba atascada, dura por el óxido y la fuerza.
La trampa era pesada, hecha para sujetar, no para soltar. Mariana gruñó por el esfuerzo, sus dedos resbalando en el metal sucio. La onza rugió, un sonido corto y explosivo de dolor puro, cuando ella movió la trampa. El pánico la inundó. No podía hacerlo con las manos. Necesitaba una palanca. El corazón le golpeaba con desesperación. ¿Había algo allí abajo? Una piedra, un palo. Vio una varilla de hierro que formaba parte de la estructura de la trampa. No, eso no serviría. Recordó la varilla de hierro que había visto cerca del fogón roto, la que había usado para atizar el fuego. Estaba dentro de la casa. Tenía que salir. Tenía que dejar a la onza en este estado de agitación, encontrar la herramienta y volver a entrar. El riesgo era inmenso. El animal ahora estaba alerta, adolorido y asustado. Retrocedió lentamente, pidiendo perdón en susurros, y salió del infierno para buscar la única llave que podría liberarlos a ambos. Salió de debajo de la casa con un movimiento rápido y torpe, golpeándose la cabeza contra una viga, pero el dolor apenas se registró. Corrió hacia la cabaña, sus pies descalzos resbalando en el lodo. El corazón le latía con pánico. La onza, ahora agitada por el dolor y el miedo, había empezado a rugir, un sonido bajo y amenazante que vibraba en el suelo de madera. Cada segundo era una eternidad. Tropezó al entrar y vio la varilla de hierro junto al fogón roto. La agarró. El metal estaba frío y pesado en su mano, un arma patética contra un depredador, pero una llave poderosa para la trampa. El rugido de abajo se hizo más fuerte, un sonido de pura agonía y furia. Mariana respiró hondo, oliendo el polvo y el miedo, y volvió a salir. Se arrodilló de nuevo frente a la abertura. El aire que salía de allí ahora estaba cargado con el olor de la adrenalina del animal, un olor salvaje y almizclado que se sumaba al de la infección. «Ya voy», susurró, una súplica inútil. La onza la estaba esperando, y esta vez no estaría sedada y dócil. Estaba herida, estaba furiosa y estaba asustada. Mariana se acostó de nuevo sobre la tierra, empujando la varilla de hierro por delante de ella. El espacio bajo la casa parecía haberse encogido, el aire era más espeso, más difícil de respirar. La oscuridad era casi total, rota solo por la luz que se filtraba por las grietas del suelo sobre ella. Se arrastró hacia la forma oscura que jadeaba en el rincón. Los ojos dorados la encontraron al instante. Eran brasas ardientes en la oscuridad, fijos en ella con una intensidad aterradora. El animal estaba tenso, cada músculo de su cuerpo preparado para atacar o huir, pero la trampa lo mantenía anclado. Mariana avanzó, centímetro a centímetro, con la varilla de hierro extendida. Podía sentir el calor que emanaba del cuerpo febril de la onza. El gruñido era un motor constante ahora, vibrando en su propio pecho. Llegó a la trampa. Sus manos estaban resbaladizas de sudor y tierra. «Perdóname», susurró. Colocó la punta de la varilla de hierro en la junta del mecanismo oxidado. Era el mismo lugar que había probado antes. Ajustó la varilla, buscando hacer palanca. La onza la observaba, su cabeza masiva a menos de 1 metro de la de ella. Un solo movimiento en falso, y todo terminaría. Mariana apretó los dientes y empujó la varilla con todo el peso de su cuerpo. El metal oxidado chirrió, un sonido agudo que le lastimó los oídos, pero no cedió. La onza rugió, sintiendo la vibración y el dolor. «¡Casi!», gritó Mariana, más para sí misma que para el animal. Hizo palanca de nuevo, con una fuerza nacida de la desesperación. Sus músculos quemaban, el sudor le corría por la cara y le picaba en los ojos. La varilla se deslizó, golpeando la pata herida. La onza lanzó un rugido ensordecedor y golpeó el aire con su zarpa delantera, las garras pasando a centímetros de la cara de Mariana. Ella gritó, cayendo hacia atrás, el corazón paralizado, pero el golpe había fallado. El animal estaba demasiado débil y demasiado dolorido para apuntar. Mariana, temblando, se arrastró hacia adelante de nuevo. Era ahora o nunca. Volvió a colocar la varilla. Esta vez encontró el punto de apoyo. Con un grito que salió de lo más profundo de su alma, empujó con todo su ser. Hubo un sonido horrible, un crujido de metal oxidado que se partía.
y luego un clank metálico y ensordecedor. Las mandíbulas de hierro de la trampa se abrieron de golpe, liberando la presión. El mecanismo había cedido. La pata de la onza, o lo que quedaba de ella, estaba libre. El rugido que siguió no fue de este mundo. Fue un sonido que pareció sacudir los cimientos de la casa, un estallido de dolor puro, agonía y liberación que ecoó por toda la selva. Mariana cayó hacia atrás por el susto y la fuerza del sonido, golpeándose la cabeza contra un pilote. Quedó aturdida por un segundo, el rugido resonando en sus oídos. El pánico la inundó. Lo había logrado, pero ¿a qué precio? Esperó el ataque, las garras, la muerte. Cerró los ojos con fuerza, su cuerpo acurrucado en la tierra, esperando el final. Pero el ataque no llegó. Abrió los ojos, temblando. La onza no se estaba lanzando sobre ella. Estaba convulsionando. La liberación repentina del dolor crónico, reemplazada por la agonía aguda de la herida abierta, la había sumido en un shock. Se retorcía en el suelo, mordiendo el aire, su pata libre golpeando espasmódicamente la tierra. Estaba libre de la trampa, pero ahora la herida estaba expuesta, sangrando profusamente, un desastre de carne desgarrada y hueso astillado. El animal estaba desorientado, loco de dolor. Mariana observó, paralizada por el horror y la piedad. La onza, finalmente, dejó de convulsionar y se arrastró, cojeando y gimiendo, hacia el rincón más alejado de la oscuridad. Se derrumbó contra los pilotes, su cuerpo temblando violentamente. Estaba viva, estaba libre. Pero la trampa de metal había sido reemplazada por una herida abierta que la mataría por desangramiento o infección si no actuaba rápido. Mariana se dio cuenta de que la parte más difícil no había sido liberar a la bestia. La parte más difícil apenas comenzaba. Agarró la pasta verde de Comfrey que había preparado y los últimos trapos limpios. Su miedo se había transformado en una extraña calma, una concentración febril. Ya no era una prisionera, era una curandera. Y su paciente, la criatura más peligrosa de la selva, acababa de poner su vida en sus manos. Se arrastró fuera de la oscuridad, tomó aire fresco y se preparó para volver a entrar. Esta vez, no para luchar contra el metal, sino para curar la carne. Mariana no se dio tiempo para pensar. Agarró la pasta de Comfrey en una mano y los trapos limpios en la otra. Volvió a arrastrarse bajo la casa, entrando de nuevo en la oscuridad fétida. La onza seguía en el rincón más alejado, temblando violentamente, un gemido bajo y rítmico escapando de su garganta. La pata liberada yacía en un ángulo antinatural, un desastre de carne y sangre que manchaba la tierra. La criatura la observó acercarse, sus ojos dorados opacos por el shock y la fiebre. Ya no había amenaza en ellos, solo un dolor insondable. Mariana se acercó, su corazón latiendo con una extraña calma. El miedo se había ido, reemplazado por una concentración absoluta. Primero necesitaba limpiar la herida. Tomó la olla de agua que siempre dejaba allí y empapó uno de los trapos. «Esto va a doler», susurró, como si hablara con una persona. Se acercó a la pata destrozada. El olor a sangre fresca y cobre era abrumador. Con una mano temblorosa tocó la herida. La onza se estremeció violentamente. Un rugido ahogado vibró en su pecho, pero estaba demasiado débil para luchar. Mariana comenzó a limpiar la sangre y la suciedad, revelando la verdadera magnitud del daño. El hueso estaba astillado, visible, y la carne estaba desgarrada hasta el tendón. Era un milagro que el animal siguiera vivo. Limpió la herida lo mejor que pudo, sus manos cubiertas por la sangre del animal. La onza temblaba, pero permanecía quieta, como si entendiera que cualquier movimiento sería una agonía. Luego, Mariana tomó la pasta verde de Comfrey. Era espesa y olía a tierra. Respiró hondo, y con las manos desnudas, aplicó el ungüento directamente sobre la carne expuesta. La onza se tensó como una cuerda de acero. Un gemido agudo escapó de sus colmillos, pero no atacó. Mariana sintió el calor febril que emanaba de la herida bajo sus dedos. Siguió aplicando la pasta, cubriendo el hueso roto, llenando los huecos dejados por los dientes de la trampa. Su mente estaba vacía, concentrada solo en la tarea.
Estaba arrodillada en la tierra bajo una casa podrida, en medio de la nada, cubriendo las heridas de un depredador mortal con hierbas. La escena era una locura, pero en ese momento se sentía como el único acto cuerdo que había realizado en meses. Estaba salvando una vida, y al hacerlo quizás estaba salvando algo dentro de sí misma. La onza la observaba, sus ojos dorados fijos en su rostro, rastreando cada movimiento. Había una conexión entre ellas, una confianza forjada en el dolor extremo y la desesperación compartida. Cuando toda la pasta estuvo aplicada, tomó los últimos trapos limpios. Con una torpeza desesperada, comenzó a vendar la pata. No era un vendaje de médico, era un trozo de tela envuelto con fuerza para mantener el ungüento en su lugar y proteger la herida de la tierra. La onza dejó escapar otro gemido cuando Mariana apretó el nudo, pero el animal estaba exhausto. Se estaba rindiendo al cuidado, o quizás simplemente a la inevitabilidad de su situación. Mariana ató el último nudo, sus manos resbaladizas de sangre y pasta de hierbas. Terminó. Se quedó quieta un momento, su respiración tan pesada como la del animal. Estaba empapada en sudor, cubierta de tierra y sangre de onza. Lentamente, muy lentamente, comenzó a retroceder. «Descansa», susurró. «Descansa ahora». Se arrastró hacia atrás, sus ojos nunca apartándose de los del animal. La onza la observó irse, sus ojos dorados finalmente cerrándose, el agotamiento ganando la batalla. Mariana salió del hueco, emergiendo a la luz del atardecer como si renaciera de una tumba. Se quedó de pie, temblando, y luego se derrumbó sentada en la tierra, la adrenalina abandonándola de golpe. Esa noche durmió profundamente por primera vez. No fue un sueño sin interrupciones. La despertaron los gemidos de dolor que venían de abajo, pero eran diferentes. Ya no eran los lamentos desesperados de una criatura atrapada. Eran los sonidos bajos y rítmicos de un cuerpo que, aunque en agonía, había decidido empezar a sanar. Ya no había el sonido metálico de la trampa, solo la respiración de dos seres vivos, compartiendo la misma casa, compartiendo la misma noche. A la mañana siguiente, Mariana se despertó con un miedo repentino y agudo. ¿Y si había muerto? ¿Y si la infección había sido demasiado fuerte? O peor, ¿y si había recuperado las fuerzas y se había ido, desapareciendo en la selva para siempre? Corrió hacia la abertura. El sol de la mañana iluminaba el hueco. Se agachó, el corazón en la garganta, y la vio. Estaba allí, en el mismo rincón. Había bebido toda el agua que le había dejado. Levantó la cabeza débilmente y la miró. Y por primera vez, Mariana no vio dolor ni miedo en esos ojos. Vio algo más, una aceptación. Una quietud. Estaba viva. Los días se transformaron en semanas, y una rutina extraña, casi sagrada, se estableció entre la mujer y la bestia. Cada mañana, Mariana preparaba un ungüento fresco de comfrey y barbatimao. Se arrastraba bajo la casa, ahora con menos miedo, aunque su corazón nunca dejaba de latir con fuerza. La onza la esperaba. Ya no había tensión en sus músculos cuando Mariana se acercaba. Simplemente levantaba la cabeza, sus ojos dorados fijos en ella, y permitía que la mujer limpiara la herida y cambiara las vendas. La infección comenzó a ceder. El olor pútrido desapareció, reemplazado por el aroma herbal de las medicinas. La onza también comenzó a comer mejor. Mariana había agotado su carne seca, así que empezó a poner trampas, como le había enseñado su padre, alrededor de la cabaña. Atrapaba pequeños roedores o aves, siempre dividía la casa en dos. Una parte para ella, cocinada en su fogón reparado, y una parte para la onza cruda. El animal comía con avidez, recuperando lentamente la fuerza. Mariana podía ver cómo la opacidad del pelaje desaparecía, dando paso a un brillo saludable. La pata herida, aunque hinchada y con cicatrices horribles, comenzaba a sanar. La carne nueva, de un color rosado saludable, crecía sobre el hueso. La onza también comenzó a moverse más. Primero, Mariana solo la oía arrastrarse de un lado a otro en la oscuridad bajo la casa. Luego, un día, la escuchó gruñir de frustración. Se asomó y vio al gran felino intentando ponerse de pie.
El animal temblaba por el esfuerzo, su pata trasera herida fallando, haciéndolo colapsar torpemente sobre la tierra. Pero no se rindió. Siguió intentándolo, día tras día, con una terquedad silenciosa que Mariana admiraba. Finalmente, una mañana, Mariana la vio de pie, cojeando visiblemente, pero erguida sobre sus 4 patas. Estaba apoyada contra uno de los pilotes, su pecho subiendo y bajando por el esfuerzo, pero estaba de pie. Y entonces, un día, la onza salió. Mariana estaba afuera remendando una de las paredes con barro y paja cuando escuchó un movimiento. Se giró y la vio. La onza estaba sentada justo en la entrada del hueco, parpadeando bajo la luz del sol, su pelaje brillando con un nuevo lustre. Era la primera vez que salía de su tumba. Mariana se quedó inmóvil, a varios metros de distancia. El animal la miró, no con miedo, sino con una calma evaluadora. Permanecieron así por un largo minuto, 2 seres compartiendo el mismo sol, el mismo terreno. Luego, la onza, con un movimiento lento y deliberado, se lamió una pata delantera antes de retroceder cojeando hacia la sombra. Unos días después, Mariana la vio intentar cazar. Fue al atardecer. La onza estaba escondida entre la maleza alta, su cuerpo tenso, observando a un pequeño roedor. Mariana la observó contener la respiración. Vio el momento en que el animal saltó, pero el cálculo falló. La pata herida no le dio el impulso necesario y aterrizó torpemente, un segundo demasiado tarde. El roedor desapareció en la maleza. La onza se quedó quieta, mirando el lugar donde su presa había desaparecido, y soltó un gruñido bajo y frustrado. Regresó cojeando bajo la casa, derrotada. Mariana sintió una punzada de tristeza por ella. Aún dependía de ella. Mariana se dio cuenta de que su papel había cambiado. Ya no era solo una enfermera, ahora era la proveedora de un depredador adulto. Sus pequeñas trampas para aves ya no eran suficientes. Tenía que cazar para 2. Tomó su cuchillo y comenzó a aventurarse más lejos, buscando presas más grandes, usando el conocimiento que su padre le había dado. Se volvió más hábil, más silenciosa. Se estaba convirtiendo en una cazadora, no por deporte, sino por necesidad. Su vida y la de la onza dependían de su habilidad para matar. Esta responsabilidad la ancló a la tierra. La hizo parte de la selva de una manera que nunca había imaginado. La confianza creció. La onza, quizás sintiendo que la cabaña era un territorio compartido, comenzó a pasar menos tiempo debajo. Un día, Mariana salió y la encontró durmiendo en el porche, sobre los escalones de madera podrida bañada por el sol de la tarde. Su corazón dio un vuelco, pero no de miedo. El animal la miró, parpadeó lentamente y volvió a apoyar la cabeza. Se había mudado. Ya no era la bestia en el sótano. Era una guardiana en la puerta. Su presencia se convirtió en una constante, una sombra cálida que descansaba mientras Mariana trabajaba en el pequeño huerto que había comenzado. Y entonces, una mañana, Mariana despertó y encontró una capibara muerta en el escalón de entrada. Estaba recién cazada, aún caliente, con las marcas inconfundibles de colmillos en el cuello. Mariana miró hacia el claro y la vio. La onza estaba a pocos metros, sentada orgullosamente, observándola. Cuando sus ojos se encontraron, el animal soltó un pequeño sonido, no un gruñido, sino un ronroneo profundo que vibró en el aire de la mañana. Luego se dio la vuelta y se metió bajo la casa para descansar. Mariana se quedó mirando la presa y las lágrimas llenaron sus ojos. Lo entendió todo. La onza había cazado con éxito. Su pata estaba lo suficientemente fuerte. Y lo primero que hizo con su fuerza recuperada no fue huir, no fue abandonarla. Fue cazar y traer la presa para ella. Era un regalo, era un pago, era la inversión de sus roles. La dinámica había cambiado para siempre. La onza, el depredador, ahora era su proveedora. Ya no era su paciente, era su compañera. Esto se convirtió en la nueva rutina. Cada pocos días, un nuevo regalo aparecía en su puerta. Un tatu, una paca, otra ave grande. La onza estaba cazando de nuevo, recuperando su dominio sobre la selva, pero siempre compartía la comida con Mariana. Y Mariana aceptaba los regalos con gratitud.
Se había formado un pacto silencioso, un contrato de supervivencia mutua que ninguna ley humana podría entender. La viuda descartada y el depredador herido se estaban cuidando mutuamente. Pronto, la onza comenzó a seguirla. Cuando Mariana iba al arroyo a buscar agua o a internarse en la maleza a recoger leña, la sentía. La onza la seguía a una distancia respetuosa, una sombra marrón y dorada moviéndose entre los árboles. Nunca demasiado cerca, pero siempre lo suficientemente cerca para que su presencia fuera conocida. No era una amenaza, era una escolta. Por primera vez en su vida, Mariana, sola en el corazón de la selva, se sentía completamente segura. Estaba siendo protegida. Mariana comenzó a hablarle. Al principio eran solo susurros, comentarios sobre el clima o el huerto, pero pronto se encontró contándole todo. Le habló de Joaquim, de su dolor, de la traición de sus hermanos, del miedo que había sentido. La onza se sentaba en el porche, sus ojos medio cerrados, la cola moviéndose lentamente, escuchando su voz. Era absurdo, era imposible, pero era real. Una mujer que la sociedad había desechado y un depredador que la naturaleza casi había matado habían formado un vínculo improbable. Habían construido una familia. Pero la paz en la selva es una tregua, no un tratado. Habían pasado 3 meses desde la llegada de Mariana. La pata de la onza estaba casi curada. Solo quedaba una leve cojera, un recordatorio de la trampa de hierro y la cicatriz que ambas compartían. Mariana había reparado el techo con paja nueva. Su pequeño huerto comenzaba a dar verduras y la casa, aunque rústica, se sentía como un hogar. El vínculo con la onza era el centro de su existencia. Le hablaba de su vida, de Joaquim, de sus miedos, y el gran felino escuchaba, una presencia cálida y silenciosa en su porche. Pero esta paz imposible, construida en el corazón de la nada, era una burbuja frágil, y el mundo exterior, con su codicia y su crueldad, estaba a punto de encontrarla. Una mañana el sonido se rompió. No fue el grito de un pájaro ni el crujido de las ramas por el viento. Fueron voces, voces humanas, varias, acercándose por la vereda. El primer instinto de Mariana no fue de alivio, fue de un terror frío y visceral. El mundo que la había escupido ahora venía a buscarla. La onza que dormitaba al sol se levantó en un solo movimiento fluido. Su cuerpo se tensó, las orejas se irguieron y un gruñido bajo y profundo vibró en su pecho, un sonido que Mariana no había oído en meses. El animal sintió la amenaza antes de que Mariana pudiera siquiera verla y se colocó instintivamente en los escalones, entre ella y el camino. 4 hombres aparecieron en el claro. No eran viajeros perdidos, eran robustos, llevaban ropas ásperas y estaban armados, rifles al hombro, machetes al cinto. Eran cazadores. Sus ojos, acostumbrados a rastrear y matar, recorrieron el claro y se detuvieron en seco al ver a Mariana, una figura femenina sola en la puerta de la cabaña en ruinas. Fue una sorpresa, pero la sorpresa se convirtió en algo más cuando vieron a la criatura que estaba tranquilamente sentada a sus pies. Sus ojos se entrecerraron, no con miedo, sino con el brillo agudo de la codicia. «Buenos días, señora», dijo el líder, un hombre corpulento con una sonrisa sarcástica y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Se quitó el sombrero en una burla de cortesía. No esperábamos encontrar a nadie viviendo aquí. Su voz era falsamente amable, pero sus ojos estaban fijos en la onza. Mariana sintió el frío del acero en su voz. Su mano fue instintivamente al cuchillo de cocina que ahora siempre llevaba en la cintura. «Esta es mi propiedad», dijo, su propia voz sorprendentemente firme. «¿Qué es lo que quieren?» Los hombres se miraron entre sí, y las sonrisas falsas se convirtieron en muecas de incredulidad y arrogancia. «¿Su propiedad?», repitió el líder, soltando una risa corta. «¿Una mujer sola, aquí en medio de la nada? Vaya, valiente o loca no sabría decirlo». Se puso serio, su mirada volviéndose dura. «Estamos rastreando una onza parda, una hembra grande, herida. Perdimos su rastro hace unos meses, pero encontramos huellas frescas cerca de aquí. Huellas que nos trajeron directamente a esta casa». El corazón de Mariana dio un vuelco, golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado.
Luchó por mantener su rostro impasible, una máscara de indiferencia que le costó toda su fuerza de voluntad. «No he visto ninguna onza por aquí», mintió, su voz saliendo clara y fría. El líder sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Ah, no? Qué extraño», señaló con la barbilla el suelo húmedo junto a los escalones. «Porque esas huellas de ahí se parecen mucho, y vienen directo a su puerta». Mariana bajó la mirada. Su sangre se heló. La lluvia de la noche anterior había dejado la tierra blanda, y allí, inconfundibles, frescas, estaban las grandes huellas de la onza, marcadas en el barro, yendo y viniendo desde el porche hacia la selva. Mientras ella procesaba el error, uno de los otros cazadores, más joven y ágil, caminó alrededor de la cabaña, se agachó y miró bajo los pilotes. «Jefe, aquí», gritó su voz excitada. «Estaba escondida aquí abajo, el olor es fuerte». Antes de que los hombres pudieran moverse para rodear la casa, la onza tomó su decisión. No esperó a ser acorralada en su antiguo refugio. Salió de detrás de Mariana, no corriendo para huir, sino caminando lentamente. Su cojera era apenas perceptible, un leve balanceo de su cadera. Se plantó firmemente en el claro, a medio camino entre Mariana y los cazadores. Se quedó allí, una estatua de poder silencioso con la cabeza baja, los músculos tensos y los colmillos expuestos en un gruñido bajo y amenazador que vibraba en el aire. Era una línea clara dibujada en la tierra. Los cazadores, conmocionados por la audacia del animal, retrocedieron instintivamente. Sus sonrisas arrogantes desaparecieron, reemplazadas por la tensión del oficio. Levantaron sus rifles al unísono, apuntando al pecho del animal. El aire se volvió eléctrico, un momento suspendido entre 4 cañones de rifle y la lealtad de una bestia. La onza no retrocedió, se preparó para saltar. Estaba lista para morir defendiendo el único hogar que le quedaba y a la única criatura que la había ayudado. «¡No disparen!» El grito de Mariana rasgó el aire, y en un acto de pura locura, un acto que no provino de su cerebro sino de su alma, corrió por los escalones y se paró delante de la onza. Abrió los brazos, su cuerpo frágil y tembloroso, convirtiéndose en un escudo humano para el depredador. «¡No la maten!» Los cazadores se quedaron helados, sus dedos en los gatillos, completamente desconcertados por la escena. Una mujer sola, sin armas, defendiendo a una onza salvaje con su propia vida. El mundo se detuvo, el silencio fue absoluto, roto solo por el gruñido bajo de la onza detrás de ella y el goteo del agua desde los árboles. Los 4 cazadores se quedaron helados, sus dedos tensos en los gatillos, completamente desconcertados por la escena. Una mujer sola, flaca, vestida con harapos, defendiendo a un depredador mortal con su propio cuerpo. La imagen era tan surrealista, tan fuera de toda lógica, que por un segundo nadie supo cómo reaccionar. El líder fue el primero en encontrar su voz. «¿Se volvió loca, mujer?», gritó, su voz rasposa por la incredulidad. «Salga de enfrente. Ese animal es peligroso, la va a matar». «No». La voz de Mariana salió temblando, pero con una fuerza que no sabía que poseía. «Ella no es peligrosa. Ella vive aquí, conmigo». Las palabras colgaron en el aire denso de la selva, absurdas, imposibles. Mariana no se movió. Podía sentir el calor del gran cuerpo de la onza detrás de ella, el retumbar de su gruñido vibrando en su propia espalda. El animal estaba allí, una presencia sólida y amenazante, pero no la estaba usando a ella como escudo, estaba protegiéndola. Era una confirmación aterradora y hermosa de su vínculo. El líder de los cazadores soltó una risa corta y fea. «Está maluca. ¿Vive con usted? Eso es una onza parda, un depredador. La matará en la primera oportunidad que tenga, tan pronto como tenga hambre». Pero Mariana negó con la cabeza, sus ojos fijos en los del hombre, negándose a ser intimidada. «No. Lleva 3 meses viviendo aquí. Tuvo 1000 oportunidades de matarme y nunca lo hizo. Estaba herida, atrapada en una de sus trampas». Señaló la trampa de hierro que aún estaba tirada cerca de la casa. «Yo la curé. Yo la salvé». Los hombres intercambiaron miradas confundidas. La historia era demasiado extraña. «Y ella me salvó a mí», continuó Mariana,
su voz ganando fuerza. Me trae comida cuando no tengo que comer. Me protege cuando salgo a la selva. No somos enemigas. Uno de los cazadores más jóvenes bajó ligeramente su rifle. ¿Usted está diciendo que domesticó a una onza? No la domestiqué, respondió Mariana, temblando pero firme. No soy su dueña. Pero creamos un vínculo, un respeto. Ella sabe que no soy una amenaza y yo sé que ella no me hará daño. El líder estaba visiblemente asqueado y desconcertado. Miró a la mujer, luego a la onza que la protegía y luego a la cabaña podrida. Esta situación estaba fuera de toda su experiencia. «Usted está cometiendo un suicidio, mujer», dijo su voz llena de desprecio. «Una onza no es un perro, no es un caballo. En cualquier momento se volteará, la matará mientras duerme. Si quisiera matarme, ya lo habría hecho 1000 veces», replicó Mariana. «Si yo fuera a vivir con miedo de todo lo que pudiera hacerme daño, habría muerto el día que me quedé viuda. Confío en ella». El líder la observó por un largo momento. Vio la determinación en sus ojos, una locura que era más fuerte que el miedo. Vio a la onza que no retrocedía, sus ojos dorados fijos en ellos. Vio que para matar al animal probablemente tendrían que dispararle a la mujer primero. Y la piel, por valiosa que fuera, no valía un asesinato a sangre fría que traería a las autoridades a la región. Escupió en el suelo con asco. «Está loca», murmuró. «Pero es su vida, y será su muerte también». Bajó su rifle y les hizo un gesto a sus hombres. «Vámonos, no vale la pena. Dejen a la loca con su monstruo». Los cazadores, murmurando entre ellos sobre la mujer louca de la selva, comenzaron a retroceder. Sus movimientos eran reacios, sus ojos codiciosos aún fijos en la piel de la onza, pero obedecieron. Mariana se quedó de pie, inmóvil, su cuerpo temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse erguida. Observó cómo desaparecían entre los árboles, sus voces ásperas desvaneciéndose. Solo cuando el último sonido de sus botas se perdió en la distancia, sus rodillas finalmente cedieron. Cayó sentada en el lodo frente a su puerta. La adrenalina la abandonó de golpe, dejándola débil y temblando. La onza, sintiendo que la amenaza había pasado, finalmente relajó su postura. Se acercó a Mariana y le dio un suave empujón con la cabeza, un toque áspero y cálido contra su hombro. Estaban a salvo, por ahora. Pero Mariana sabía, con una certeza helada, que no había terminado. Volverían. Esa noche, la paz se había roto. Mariana se sentó en el escalón de la casa, su cuerpo aún temblando, y la onza se acostó a su lado. Pero el calor del animal ya no era un consuelo, era una advertencia. El silencio de la selva ya no era un refugio, era una tregua frágil. Los cazadores se habían ido, pero su codicia permanecía flotando en el aire como el olor a pólvora. Sabía, con una certeza helada, que volverían. Habían visto a la mujer, habían visto a la bestia, y habían visto una presa fácil, un cuero valioso que no requería más que brutalidad. La burbuja de su mundo imposible se había reventado. La onza estaba curada. Su pata, aunque marcada por una cicatriz profunda, era fuerte de nuevo. El animal era un depredador en la cima de su poder, capaz de cazar, capaz de defenderse. Pero aquí, atada a esta cabaña por un vínculo que desafiaba la lógica, no era un depredador, era un objetivo. Mariana la miró, su pelaje brillando bajo la luz de la luna, y entendió. Mientras la onza estuviera allí, los hombres volverían. Y mientras ella estuviera allí, la onza no se iría. Se había convertido en el ancla que mantenía al animal atado a este lugar, demasiado cerca de la civilización, demasiado cerca de los rifles. Supo lo que tenía que hacer, y la idea le partió el alma en dos. Había encontrado compañía en la criatura más improbable, una conexión más real y honesta que cualquiera que hubiera tenido con los humanos de la villa, y ahora tenía que romperla, tenía que traicionar ese vínculo, tenía que ahuyentarla por su propio bien. «Tienes que irte», le susurró a la noche, las lágrimas quemándole los ojos. «Ya no es seguro aquí. Te van a matar». La onza levantó la cabeza, sus ojos dorados fijos en ella, y soltó un suave resoplido, como si respondiera.
pero no se movió. No entendía el peligro de los hombres. Al día siguiente comenzó la dolorosa traición. Por la mañana, la onza dejó un tatú muerto en el escalón, el regalo habitual, pero esta vez Mariana no lo recogió. Lo miró con frialdad y lo dejó allí, bajo el sol, hasta que las moscas comenzaron a zumbar a su alrededor. La onza la observaba desde el borde del claro, su cabeza inclinada, confundida. Vio a Mariana cocinar su propia comida, ignorando la presa que le había traído. El rechazo fue el primer golpe. Por la tarde, cuando Mariana fue al arroyo a buscar agua, sintió la presencia de la onza siguiéndola, su escolta silenciosa. Mariana se detuvo, se giró bruscamente. «¡Vete!», gritó, su voz aguda y extraña en el silencio. «¡Déjame en paz!». Agarró una piedra y la arrojó no al animal, sino cerca, al suelo, donde golpeó con un sonido sordo. El impacto fue más emocional que físico. La onza retrocedió de un salto, un gruñido bajo de confusión y dolor en su garganta. Se quedó mirándola desde los árboles, herida, sin entender por qué la única humana en la que confiaba la estaba atacando. Pasó 2 días así, ignorando los regalos de comida, gritándole cada vez que se acercaba. La onza dejó de traer presas, dejó de acostarse en el porche. Se mantuvo más lejos, una sombra dolida entre los árboles, observándola con una tristeza palpable que Mariana apenas podía soportar. Cada grito que le daba era un cuchillo en su propio pecho. Estaba rompiendo la única cosa buena que le había pasado, pero era necesario. Tenía que convencerla de que este lugar ya no era un hogar. Tenía que hacerla volver a la selva profunda, lejos de los hombres. Pero el animal era terco. O quizás era leal. Seguía volviendo por la noche. Mariana la oía, ya no en el porche, sino bajo la casa, en el viejo refugio. Había vuelto al lugar donde se conocieron, como si esperara que la locura de Mariana pasara. La lealtad de la onza solo aumentaba el peligro. Mariana, desesperada, comenzó a pensar que tendría que abandonar la casa ella misma, dejar todo atrás, solo para salvar al animal. Pero, ¿a dónde iría? Una tarde, mientras el cielo se teñía de un naranja enfermizo, supo que se le había acabado el tiempo. Escuchó de nuevo. Voces, muchas voces, más que la última vez. No eran 4 hombres, sonaban como 10, 12. No venían con cautela, venían con la confianza del número, con el ruido de quien viene a tomar, no a cazar. Estaban decididos. Venían a tomar la piel, y no les importaría matar a la mujer loca en el proceso. El pánico la inundó. La onza también los escuchó. Salió de debajo de la casa en un instante, su cuerpo tenso, las orejas erguidas, el pelaje erizado. Se colocó en la entrada de la cabaña, entre Mariana y los sonidos que se acercaban, lista para defender su territorio. El gruñido que salió de su pecho no era de advertencia, era una sentencia de muerte. Estaba lista para luchar hasta el final. Mariana la miró, su corazón roto de terror y amor. Sabía que no podían luchar contra tantos. La onza moriría, y ella también. Solo quedaba una opción. Corrió hacia el fogón de barro que había reconstruido y agarró un tizón ardiendo. El humo le quemó los ojos. «¡No!», le gritó a la onza, que la miraba confundida. «¡No luches!». La onza no entendía. Estaba lista para protegerla. Las voces de los hombres estaban más cerca. Ya podía oírlos rompiendo las ramas en la vereda. Mariana no lo pensó más. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones, un grito de terror y desesperación, y corrió. Corrió en la dirección opuesta de donde venían los hombres, agitando la antorcha encendida. «¡Aquí! ¡Estamos aquí!», gritó, fingiendo que huía con el animal. Los cazadores, al oír sus gritos y ver la antorcha moverse, cambiaron de dirección. «¡Por allí! Está huyendo con ella», gritó una voz. Y toda la partida de hombres armados corrió tras ella, creyendo que los estaba guiando hacia la presa. Mariana corrió, sus pies descalzos golpeando la tierra húmeda, las ramas arañando su rostro y sus brazos, pero no sentía dolor. Detrás de ella, el sonido de los hombres, una jauría de botas pesadas y gritos ahogados, era el motor que la impulsaba. Los llevó lejos, hacia el este, hacia el pantano, lejos de la casa,
lejos de la ruta de escape de la onza. Cada paso era una oración, cada jadeo un sacrificio. Sus pulmones ardían, un fuego que subía por su garganta, pero seguía gritando, agitando la antorcha, una luciérnaga demente atrayendo a los depredadores hacia sí misma. Sabía que la onza, con su instinto superior, entendería el engaño y tomaría la ruta opuesta, hacia las montañas, hacia la libertad. Finalmente, su cuerpo no pudo más. Tropezó, no por accidente, sino por un agotamiento total, y cayó de rodillas en el lodo espeso del borde del pantano. La antorcha siseó y se apagó, sumiéndola en la oscuridad. Segundos después, los hombres la rodearon, sus siluetas recortadas contra la escasa luz de la luna, sus pechos agitados por la carrera. «¿Dónde está?», gritó el líder, el hombre de la cicatriz, agarrándola por el cabello y levantando su rostro del barro. «¿Dónde está la onza, bruja?». Mariana solo pudo jadear, una mezcla de dolor y una risa ahogada. Levantó un brazo tembloroso y señaló hacia la oscuridad del pantano. «Se fue por allí». Los hombres miraron hacia el pantano, luego a ella. La confusión en sus rostros fue reemplazada por una furia fría. No había huellas de onza allí, solo las de ella. Habían sido engañados. «¡Mentirosa!». El líder la golpeó, un golpe seco en el rostro que la hizo probar el sabor metálico de su propia sangre. «¿Dónde está?». En ese preciso instante, como una respuesta de la propia selva, un rugido profundo y resonante ecoó desde lejos. Venía del oeste, de las montañas, un rugido largo, no de dolor, sino de libertad y de advertencia. La onza había entendido. Estaba a salvo y estaba despidiéndose. La sangre huyó del rostro del líder. Entendió la magnitud del engaño. Habían perdido. Habían sido burlados por una mujer loca y flaca y por una bestia. «Maldita seas», escupió soltándola. «Vámonos. No hay nada aquí». Pero uno de los hombres levantó su rifle. «¿Y ella? No podemos dejarla aquí. Sabe demasiado». El líder lo miró con desdén. «¿Y quién le va a creer? ¿Que la mujer loca de la selva habla con las onzas? Déjenla. La selva se la comerá». Se fueron, sus pasos pesados chapoteando en el lodo, una retirada furiosa y humillada, dejando a Mariana sola en la oscuridad. Mariana se quedó en el lodo hasta que el último eco de sus botas desapareció. El silencio de la selva regresó, pero era un silencio diferente. Ya no estaba cargado de amenaza compartida, era un silencio vacío. Le dolía el rostro donde el hombre la había golpeado, y su cuerpo entero era un mapa de cortes y moretones. Se levantó lentamente, cada músculo protestando. El regreso a la cabaña fue la caminata más larga de su vida. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. La victoria se sentía exactamente igual que la derrota, fría y solitaria. La casa estaba vacía. La puerta colgaba abierta, invitando a la noche a entrar. Encendió su última vela, la llama temblando en la quietud. La luz parpadeante iluminó el suelo. El espacio debajo de las tablas, que había sido un santuario de vida, dolor y curación, ahora era solo un agujero oscuro. Ya no había ojos dorados mirándola desde las sombras. La ausencia de la onza era un dolor físico, una soledad más profunda y aguda que la que había sentido al llegar. Había salvado a su compañera, pero al hacerlo, se había condenado a sí misma de nuevo a la soledad absoluta. Pasaron días en una rutina mecánica. Se despertaba, comía, trabajaba en la casa, dormía. Todo era gris, todo vacío. La cabaña, que había sido testigo de un vínculo imposible, ahora era solo un refugio contra la lluvia. La selva que la rodeaba había vuelto a ser simplemente un lugar salvaje, no el hogar que había compartido con su extraña familia. La soledad regresó como una ola aplastante. Había vuelto a ser la viuda sola en el lugar que nadie quería, y el silencio era ahora su único y constante compañero. Hasta que una noche, 2 semanas después, lo escuchó. Un sonido familiar, un gruñido bajo, pero no amenazador, casi como un saludo, viniendo de la linde del bosque. Mariana se congeló, el corazón deteniéndose en su pecho. ¿Estaba soñando?
¿Se estaba volviendo loca? Corrió hacia la puerta, sus manos temblando tanto que apenas podía abrirla. Y allí, en el claro iluminado por una luna brillante, estaba ella. La onza. Había regresado. Estaba saludable, fuerte. Su pelaje brillaba, y su cojera era casi imperceptible. Estaba allí, mirándola. Mariana sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de tristeza. Eran de un alivio tan profundo que la dejó sin aliento. La onza la miró y luego, con un movimiento suave de su cabeza, miró hacia la maleza detrás de ella. Y no estaba sola. Tropezando con sus propias patas, saliendo de la oscuridad hacia la luz de la luna, aparecieron 2 cachorros, pequeños, manchados, con ojos azules y torpes, probablemente con solo unas pocas semanas de vida. Mariana ahogó un sollozo, llevándose la mano a la boca. Entendió todo en ese instante. La onza no se había arrastrado bajo la casa solo para sanar. Se había arrastrado allí para parir. Había estado protegiendo no solo su propia vida, sino la vida de sus crías no natas. Había encontrado el único refugio que podía, el lugar más seguro de la selva, y había dado a luz en la oscuridad bajo los pies de la única humana que no la había lastimado. Y ahora, después de todo, había vuelto. Había vuelto para mostrarle a la mujer que la había salvado, la familia que ambas habían salvado. Mariana se arrodilló en los escalones de madera podrida, extendiendo una mano temblorosa. La onza se acercó y por primera vez cerró la distancia por completo. Empujó su gran cabeza contra la mano de Mariana, un toque áspero, cálido y real. Luego se acostó en los escalones, un guardián en la puerta, mientras los cachorros comenzaban a mamar ruidosamente. Mariana se sentó a su lado, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sonrió. Un sonrisa verdadera. Ya no estaba sola. Había creado una familia imposible, una prueba viva de que la compasión no conoce especies, y que nadie está tan solo que no pueda encontrar conexión. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Mariana? ¿Habrías ayudado a la onza herida o la habrías dejado morir? ¿Crees que es posible crear lazos verdaderos con animales salvajes? Cuéntame aquí en los comentarios.